Grau lo salvó. Ah, qué bueno. Y Ah, su ya, esposa, muy bien. Por eso profesor, se llama caballero, ¿no? Porque el enemigo que ya estaba hundido ahí, el barco, su barco, y los estaban naufragando, ¿no es cierto? El enemigo, y ellos, Miguel Grau ordenó salvarlos, ¿no? Por eso le llamaron el caballero de los mares. Muy bien, niños. Vamos a empezar nuestra clase de hoy, que se Profesor, trata... buenas. Sí. Buenas tardes, dígame, señor. Sobre el Caballero de los Mares, yo tengo entendido que el que le puso Caballero de los Mares a Miguel Grau fue la esposa del teniente coronel que falleció, creo que estaba en la Cavadonga. Por lo cual, porque Miguel Grau cuando vence a ese barco, le manda una carta y le envía sus pertenencias a la esposa. Exacto. Ante una carta a la esposa, es el que le pone, usted es un caballero, ¿entiende? Y el cual se le llamó como Caballero de los Mares a Miguel Grau. Exacto, muy bien. Esa es la historia, ¿no? El señor tiene mucha razón. Gracias, señor, por también informarnos. Ya ves, niños, ahora ya les han dicho un poquito también del por qué le llamamos el Caballero de los Mares. ¿Ves? Muy bien. Bien, niños, entonces, ahora vamos a empezar a trabajar como todos los días, ¿no? Sino que el día de hoy, en el WhatsApp del grupo, se ha agregado a la directora del colegio. Imagino que de repente va a pedir ingresar en unos momentos, ¿no? Para poder ver cómo estamos trabajando, cómo están participando ustedes, ¿ya? Muy bien, niños. Entonces, por eso que yo les había dicho de que tenían que reportar su asistencia. ¿Para qué? Para ver que todos los niños siempre están asistiendo al aula virtual, ¿no? Sino que el día de hoy no nos tocaba, ¿no es cierto? De acuerdo al horario, ¿no? Nos toca lunes, miércoles y viernes, pero el día de hoy es un día especial donde la directora se ha dado su tiempo para poder estar dentro del aula, ¿ya? Entonces, por ese motivo se ha programado esta clase, ¿no? Espero que todos puedan ingresar, ¿no? Los 24 o 25 niños que siempre ingresan. ¿Bien, niños? Ya, muy bien, niños. Entonces, niños, el día de hoy vamos a trabajar, ¿no? El tema de hoy, que es algo muy importante sobre la planta, ¿no? Para la vida de los seres humanos. Imagínense que si no existiera las plantas, nosotros no existiría tampoco el planeta, porque gracias a las plantas nosotros podemos respirar. Por eso que dicen que la selva peruana es el pulmón, ¿no? El pulmón del pueblo, el pulmón del país, ¿no? Porque hay mucha vegetación y gracias a ello hay mucho oxígeno. Y las plantas también nos sirven para muchas cosas, ¿no? Tanto para las personas como para los animales y también para el mismo ambiente. Bien, niños, entonces voy a compartir el PPT, después hay un pequeño video también que vamos a ver, ¿ya? Listo. Porque esta clase va a tener dos bloques. Un bloque de todo lo que es teoría, videos, ¿no? Imágenes, todo, y luego en el segundo bloque vamos a hacer la ficha que les he mandado, ¿no? De repente algunos no han podido hacer el mapa conceptual, ¿no? El mapa conceptual, de repente algunos no me dicen, profesor, ¿cómo se hace eso, no? Ya ahí, ahora les vamos a explicar, ¿ya? Ahora les explicamos. Muy bien, señor. Profesor, Dime, hijito. mi mamá no sacó la impresión de mi tarea. ¿Todavía no la ha sacado? No, porque se fue al mercado. Ya, todavía tiene tiempo hasta la 1. Ya, hasta la 1. Ya, listo, muy bien, niños. Apaguen su micrófono, por favor, para que no se interfiera la clase, ¿ya? Muy bien, niños. Entonces vamos a empezar a trabajar. Muy bien, niños, el día de hoy, 8 de octubre, día de combate de Angamos, día del Caballero de los Mares. Vamos a empezar nuestra clase acerca de la importancia de las plantas en la vida del hombre. Bien, entonces para eso les he preparado un pequeño diapositiva donde ustedes van a observar por qué es importante, ¿ya? Muy bien, niños. Ahora vamos a compartir en la pantalla el pequeño PPT que les he dado. A ver, aquí está. Ahora sí. Muy bien. Aquí está, ¿ves? Listo. Ya está. Hoy día estamos en la semana 27. Estamos trabajando el área de personal social. Y las reglas ustedes ya saben, no es necesario que repetirlas, porque ustedes las tienen que saber. ¿Ya? Bien, niños. Entonces, aquí está. Muy bien. 8 de octubre.
las reglas que todos los días practicamos cuando entramos a la clase virtual, ¿no? ¿No? Entrar con su nombre completo, tener en silencio el micrófono, tener el material de la clase, o sea, su fichita, su lápiz, lapicero, borrador, todo lo que se necesite, y hay que poner mucha atención a la clase, ¿no? A las indicaciones. ¿Ven? Esas son las 4 únicas reglas de la clase virtual por Zoom. Bien, niños. Entonces, ahora aquí vamos a hablar de las plantas y la importancia en la economía. Ustedes ven tantos dibujos. Mira esta plantación, ¿ve? ¿No? Lleno de caña, cañaveral. Aquí hay uvas, acá hay menestras, ¿no? Acá hay arroz, aquí hay plantas medicinales, ¿no? Madereras, ¿no? De la uva hacen el vino. ¿Ves? Se dan cuenta que todas estas plantas tienen una gran utilidad para la vida del hombre, ¿no? Para la vida del hombre, ¿ya? Entonces, niños, yo les digo que la planta hay que darle la debida atención y mucho cuidado a las plantas, porque gracias a las plantas también nosotros vivimos, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar. Dice, plantas importantes, ¿no? Acá. A ver, aquí hay una manchita negra que tampoco me deja ver. Ya, acá está. Plantas importantes para la industria y los productos vegetales. Dice, desde que el hombre descubrió que podía sembrar y hacer crecer las plantas, estas han sido de vital importancia, ¿no? De vital importancia para él. Ahora, en la actualidad, hemos estado usando como productos principales las plantas en diversos procesos industriales, ¿no? Y farmacéuticos. Un ejemplo de esto es la canola, ¿no? La canola también es un suplemento vitamínico que también nosotros a veces nos podemos tomar con el yogur, ¿no? Una planta del cual dice se extrae el aceite también, que usamos a diario para cocinar. La manzanilla, ¿no? También la usamos como remedio para dolor de cabeza. A veces para las personas que tienen insomnio y no pueden dormir, se toman su mate de manzanilla y se duermen porque eso les relaja, ¿no? Muy bien. Ahora, seguimos. Acá tenemos las fibras. Miren lo que ocurre acá, de las fibras. Dice, son empleadas tanto en las industrias como en la casa. Las fibras además se utilizan en las vestimentas. O sea, las fibras, hay plantas, por ejemplo, así que ustedes conocen, por ejemplo, esa planta que tiene una hoja verde larga y tiene como agua bastante en dentro, ¿no? En la sierra le llaman el maguey, ¿no? El maguey. Y de eso se hacen las sogas, los hilos, ¿no? De eso, las mantas. Y del algodón se hacen pues las telas, ¿no? Las telas, los vestidos que están acá. Acá por eso dice que tenemos algodón, el árbol de ceiba, ¿no? El asbestos, el bagazo, el cáñamo, ¿no? Cocos, ¿no? El fieltro, lana, ¿ve? Acá hay plantas que nosotros tampoco ni siquiera conocemos, ¿ve? Pero en la selva peruana y en la sierra hay bastantes de estas, ¿no? La rafia, la seda, el sisal y el yute también, ¿ve? Esas son las fibras. Pero ¿quién nos da todo eso? Las plantas, ¿ve? Y aquí estamos hablando solamente de las plantas. Fíjense qué cosas las plantas nos dan a los seres humanos, ¿no? Y también a la industria, a las fábricas. Pues gracias a ellas hay fábricas de ropas. Gracias a las plantas, ¿no? Que se convierten en hilos y telas, ¿no? Hacen ropas, vestidos, ¿no? Para las personas, ¿ve? Entonces, gracias a las plantas podemos obtener de ellas muchas cosas, plantas medicinales, plantas madereras, plantas ornamentales, ¿no? Que esas plantitas ornamentales nos sirven de adorno a nuestra casa, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es importante, ¿no? Por eso es importante la planta. Bien, ahora acá tenemos las plantas madereras, ¿eh? Imagínense las plantas que nos proporcionan maderas. Por eso que la planta es importante en la vida del hombre, en la vida de la sociedad, de los pueblos, porque gracias a las maderas, pues las personas pueden hacer sus casas, ¿no? Y también pueden hacer sus muebles, la cama donde duermen, la mesa donde comes, los sillones, ¿no? En la cocina los reposteros, o sea, las sillas, las mesas, las bancas, ¿gracias a quién? A las plantas, ¿no? Que se han convertido en maderas, ¿no? Bien, entonces a eso me estoy refiriendo, ¿no? Que las plantas son importantes por esa utilidad que al hombre le sirve.
Y tenemos acá el caucho también. Hay plantas donde nosotros podemos obtener, por ejemplo, la tetilla del biberón. Esto está hecho de caucho. Por ejemplo, las mangueras, la llanta de los carros, ¿no? Eso están hechos, por ejemplo, de una Profesor, planta los llamada cuadernos. caucho. Sí, exacto, Los ¿no? cuadernos también se hace con caucho. A ¿cómo se llama? Las pastas que están plastificadas, ¿no? Eso. Entonces, niños, por eso es importante que las plantas, entonces ahora ya sabrán de dónde salen las llantas de los carros, ¿no? Del caucho salen esas llantas, ¿no? La planta de los zapatos también, que algunos tienen jeve, ¿no? Como nosotros le llamamos jeve, ¿no? Entonces, todo eso, ¿ve? Entonces, ahora vamos a ver al corcho, por ejemplo. También el corcho también sale de una planta, ¿no? Dice, el corche es la corteza del alcornoque. ¿Ve? ¿Ustedes han escuchado alguna vez esa palabra? ¿No? De la corteza del alcornoque, ¿no? Ahora ya la saben. Entonces, puede representarse, dice, en bruto como fruto directo de la extracción de la corteza del árbol o elaborado para la utilización de diferentes áreas, ¿no? ¿El corcho para qué nos sirve? ¿No? Para tapar las botellas, ¿no? Para esas cosas nos sirve. Entonces, con el corcho podemos, dice, diferentes materiales también, el triplay, ¿no? O sea, para tapar las botellas de vino, ¿no? Para eso sirve el corcho. Y acá tenemos las gomitas. ¿Qué planta? ¿De dónde saldrán las gomitas? Dice acá de las resinas y las semillas de vegetales producidas por microorganismos. Al contrario a las pectinas y los carragenatos, dice, ¿ve? Entonces son esos plantas que nos proporcionan a través de su resina para obtener las gomitas, ¿no? Que a veces la utilizamos en los postres, en las bebidas, ¿no? Y a veces también esas resinas lo utilizan para la cerveza, ¿no? Para que hagan la combinación. Y también tenemos acá las plantas medicinales. Por ejemplo, ¿quién no se habrá curado con plantas medicinales? Por ejemplo, cuando... Dime, hijito. ¿Qué curso es hoy día? Personal social. Estamos hablando de la importancia de la planta en los... La importancia de las plantas para el hombre. para el hombre, exacto, ¿no? La importancia. También para alimentar a los animales. También las plantas sirven para alimentar, ¿no? Hay plantas donde ¿no? La alfalfa para los pollos. La alfalfa. Por ejemplo, en la selva, cuando yo vivía en la selva, ¿no? Había las plantas, el quillo, ¿no? El elefante, y la sierra, la alfalfa, ¿no? Y también la del choclo, del maíz, las hojas, la panca. O sea, hay una variedad de plantas o forrajes que los animales consumen. Y también los seres humanos también utilizamos las plantas medicinales, ¿ya? También utilizamos las plantas medicinales. ¿Eh? Entonces, niños, es importante estas plantas, ¿no? Para nuestro organismo, para el ser humano, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a continuar acá. Ahora tenemos plantas alimenticias, ¿no? Las plantas alimenticias, los cereales, por ejemplo, ¿no? Nosotros comemos arroz todos los días de repente, ¿ve? Ese es uno, también son plantas. El arroz, El el grano, el maíz, los granos, el trigo, el trigo, ¿no? Las lentejas. La lenteja, ¿no? la quinoa. Exacto, el maíz, el trigo, esas cosas son alimentos para el ser humano. La avena. La avena, ¿no? Entonces, niños, se dan cuenta que la planta es muy importante para el ser humano, El ¿no? coliflor. Claro, y acá Sí, tenemos otras profesor. plantas, las nueces, ¿no? Después tenemos las legumbres, acá están en un cajón están las legumbres, está el maíz, la lenteja, el garbanzo, los payares. Las nueces también pueden servirnos para estar fuertes y no enfermarnos de algunas enfermedades. Claro. Y acá tenemos también las hortalizas, ¿ve? Observen las hortalizas, ¿no? De gran valor nutritivo, ¿no? Que nos sirve para nuestras defensas, ¿no? Por eso estamos hablando, la planta es importante para el ser humano, para la vida del ser humano, no solamente para uno, sino para todos los pueblos, la comunidad entera, para los países,
Imagínate, Para los, sí, para todo el planeta. para todo el planeta. Por eso que la planta es muy importante. Lo que estamos hablando ahorita son de las plantas alimenticias nomás. Y hay plantas que sirven para otras cosas, ¿no? Las frutas también son plantas, ¿no? Y eso también a nosotros nos sirve mucho para nuestra nutrición, para nuestra buena alimentación. ¿Eh? Entonces, pero hay un gran problema. Ese problema es que el ser humano es destructor. No cuida a la planta, ¿no? Porque en su ambición de enriquecerse, ¿qué hace? Todos los bosques, las plantas madereras, ¿no? Los destruye. Los destruye y los deja, pero como un cerro pelado que no tiene plantas, pura piedras y arena. Entonces, se genera el famoso desequilibrio ecológico, donde crecían esas plantitas, habían vida animal. Y como ya no hay plantas allí, los pobres animalitos también han tenido que salir de esos lugares. Se han ido a otros Y buscar otro lugar para vivir. para vivir, exacto. ¿Ve? Ahora les voy a hacer ver un pequeño videíto y después vamos a entrar a una interacción, una conversación entre todos, ¿ya? Después de la explicación. Pongan mucha atención al video. Después voy a preguntar, ¿ah? ¿Ya? El desastre ambiental ocasionado por la progresiva desaparición de la masa forestal provoca pérdidas ambientales incalculables y de difícil o imposible recuperación. En este vídeo de Ecología Verde vamos a abordar el problema de la tala indiscriminada de árboles en los bosques, para que estés informado sobre este gran problema que provoca pérdidas ambientales incalculables. ¿Qué es la tala de árboles indiscriminada? La tala de árboles es el proceso que se lleva a cabo para cortar los árboles necesarios para la actividad humana como, por ejemplo, la construcción. No obstante, en cantidades bajas en comparación a la cantidad de árboles y de la capacidad de regeneración de los bosques, esta no tiene por qué dañar al planeta. La tala indiscriminada de árboles es el proceso mediante el cual va disminuyendo el número de vegetación y árboles a un ritmo superior al que los bosques son capaces de regenerarse, provocando así la deforestación. Esta práctica, que se suele llevar a cabo en suelos que no son productivos o por algún fin específico, tiene en sus principales causas plantar otro tipo de árboles o conreo, extracción de recursos naturales, criar ganado, construir en ese terreno y utilizar la madera. Consecuencias: la tala de árboles indiscriminada, además de suponer la muerte del árbol, supone una gran pérdida que resulta especialmente dramática cuando se trata de árboles centenarios. La tala indiscriminada acelera la desaparición de la masa forestal, grandes sumideros naturales de carbono que absorben el CO2 de la atmósfera y renuevan el aire. No en vano, los bosques son los pulmones del planeta, al tiempo que acogen una biodiversidad autóctona cuya desaparición puede provocar la extinción de especies que en muchas ocasiones se encontraban en peligro de extinción. A su vez, las poblaciones locales ven mermados sus recursos de supervivencia. Lejos de controlarse, el problema sigue de plena actualidad. En un informe de la ONU e Interpol se concluye que los terroristas se financian cometiendo delitos contra el medio ambiente. En concreto, los islamistas Shebab somalíes vinculados a Al-Qaeda consiguen entre 38 y 56 millones de dólares del tráfico de carbón de madera. Y hasta aquí este vídeo de Ecología Verde. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros, no olvides suscribirte y regalarnos un like si este vídeo te ha gustado. ¡Hasta la próxima! A ver, niños, yo les voy a volver a pasar este video otra vez y los quiero que, ¿cómo se llama? Que se vayan haciendo una idea. ¿Quién es el que origina, no, la destrucción de los bosques? ¿Por qué motivos? Una vez que después han hecho eso, ¿por qué dejan en vez de sembrar otra plantita más, lo dejan todo así desértico, ¿no?
Entonces, ustedes quiero que observen de nuevo este video y vean imagen por imagen y de acuerdo a lo que está narrando, se vayan dando cuenta cuáles son los problemas, ¿no? De que faltara plantas en la selva, por ejemplo, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Incluso para comer. Claro, ¿qué problemas causa el que las plantas desaparezcan? Entonces yo les voy a invitar a ver otra vez, ¿ya? Así que, a ver. La excesiva desaparición de la masa forestal provoca pérdidas ambientales incalculables y de difícil o imposible recuperación. En este vídeo de Ecología Verde vamos a abordar el problema de la tala indiscriminada de árboles en los bosques, para que estés informado sobre este gran problema que provoca pérdidas ambientales incalculables. ¿Qué es la tala de árboles indiscriminada? La tala de árboles es el proceso que se lleva a cabo para cortar los árboles necesarios para la actividad humana como, por ejemplo, la construcción. No obstante, en cantidades bajas en comparación a la cantidad de árboles y de la capacidad de regeneración de los bosques, esta no tiene por qué dañar al planeta. La tala indiscriminada de árboles es el proceso mediante el cual va disminuyendo el número de vegetación y árboles a un ritmo superior al que los bosques son capaces de regenerarse, provocando así la deforestación. Esta práctica, que se suele llevar a cabo en suelos que no son productivos o por algún fin específico, tiene en sus principales causas plantar otro tipo de árboles o conreo, extracción de recursos naturales, criar ganado, construir en ese terreno y utilizar la madera. Consecuencias: la tala de árboles indiscriminada, además de suponer la muerte del árbol, supone una gran pérdida que resulta especialmente dramática cuando se trata de árboles centenarios. La tala indiscriminada acelera la desaparición de la masa forestal, grandes sumideros naturales de carbono que absorben el CO2 de la atmósfera y renuevan el aire. No en vano, los bosques son los pulmones del planeta, al tiempo que acogen una biodiversidad autóctona cuya desaparición puede provocar la extinción de especies que en muchas ocasiones se encontraban en peligro de extinción. A su vez, las poblaciones locales ven mermados sus recursos de supervivencia. Lejos de controlarse, el problema sigue de plena actualidad. En un informe de la ONU e Interpol se concluye que los terroristas se financian cometiendo delitos contra el medio ambiente. En concreto, los islamistas Shebab somalíes vinculados a Al-Qaeda consiguen entre 38 y 56 millones de dólares del tráfico de carbón de madera. Y hasta aquí este vídeo de Ecología Verde. Bien, niños. A ver. Ya está. Ahora voy a dejar de compartir y ahora vamos a dialogar. Vamos a conversar. A ver, ¿qué es lo que han entendido acerca de lo que han visto? ¿Ya? A ver, bien niños, como ustedes han visto en el video, qué gran cantidad de árboles han talado, ¿no? Han cortado, ¿no? Sí. Para llevárselos. Y sin embargo, esos espacios donde estaban las plantas han quedado desérticos, donde no hay ni siquiera han plantado otras plantitas pequeñas como para volver a reforestarla, ¿no? Entonces, esa planta, este lugar ha quedado prácticamente, ya no hay vida en ese espacio, porque justamente los animalitos que vivían ahí han tenido que irse, han tenido que huir de ese lugar, ¿no? Pero las grandes empresas y las grandes mafias que hay en la selva, en donde hay bosque y donde hay plantas y animales, ¿no? La ambición por enriquecerse, ¿no? Ha hecho de que por su ignorancia, ¿no? Ni siquiera después de cortar un árbol, ponen una plantita pequeña para que vuelva a crecer otro. Así tal como está, lo dejan. Entonces, están atentando contra la vida de los animalitos, ¿no? Y de las otras plantas que también crecen bajo la sombra de otras plantas gigantes. Entonces, niños, las plantas para nosotros es muy importante,
¿Ya? A ver, por ejemplo, voy a preguntar, a ver, alguien se estará preguntando, profesor, ¿por qué usted dice que la planta es importante? ¿De qué manera es importante? A ver, ¿quién me dice por qué la planta es importante para el ser humano? A ver, Para poder respirar. Son los ya, nos dan pulmones. oxígeno, ya, porque son los pulmones. A ver, Para poder alimentarnos. a ver, Para poder alimentarnos. ya voy a preguntarle un ratito. de aire y frutos. Ah, claro, muy bien, nos dan frutos. A ver, Priscila, que está pensativa. A ver, Priscila, ¿por qué Mía dice que las plantas son el pulmón, ¿no? del pueblo, de la población? Porque nos dan aire. Nosotros tenemos pulmones, ¿no es cierto? Y respiramos. ¿Y qué cosa botamos y absorbemos? El aire. Entonces, nuestros pulmones... Profe, porque las plantas tienen vida. Que las plantas tienen vida, pero aparte de Y eso, las plantas limpian el medio ambiente. claro, las plantas, imagínense, por ejemplo, ahorita ustedes están en su casa. Ese aire que están respirando, ¿ustedes creen de dónde viene ese aire que están respirando? A ver. De los árboles y de las plantas. Claro. De los árboles y de las plantas. De los árboles y de las plantas. Oxígeno. Exacto, porque las plantas nos dan oxígeno, nos dan vida a los seres vivos. ¿Ya? Muy bien. Profesor, aquí en el Perú se han desforestado bastantes árboles y ahora libraron ese lugar e hicieron 200.000 campos de fútbol y en la Amazonía peruana perdió 1.974.209 hectáreas de bosques. Claro, ahí, ustedes habrán podido leer en la ficha que les he enviado, que después lo vamos a ver en el segundo bloque. Hay una información muy importante, ¿no? Por eso yo les digo, niños, cuando ustedes tengan alguna lectura a la mano, siempre léanlo, siempre hay una información muy importante. Por ejemplo, Harold Rúa nos acaba de leer un pequeño fragmento de lo que ha leído, ¿no? Profesor. ¿No? Acerca de cómo a veces los pueblos han hecho grandes espacios de fútbol, de campos de deportes, edificaciones, ¿no? Por ejemplo, si ustedes preguntaran a sus abuelitos, a las personas que han vivido acá años antes de nosotros que lleguemos a existir, este lugar donde ustedes están viviendo, por la Naval, por Hiroshima, por todo mi Perú, por todo, no había muchas construcciones, no habían edificios, estaba rodeado de plantas, eran chacras, eran maizales, ¿no? Había mucho maíz. Entonces, ¿ahora qué ha pasado? Ahora se ha convertido en la ciudad de cemento, ¿no? Entonces, ahora tenemos pocas plantas alrededor de nosotros. Cuando miramos por la ventana vemos casas, cuando miramos a la derecha vemos casas, cuando vemos pistas, vemos canchitas de deportes. Entonces, las plantas han sido destruidas. Y entonces, por eso que la ciudad de Lima, de repente es la ciudad más contaminada de acá del Perú, de repente, ¿no? Porque encima, aparte de que no hay plantas, hay mucho incremento de carros que botan mucho monóxido, ¿no? El humo que le llaman ustedes. Esas cosas nosotros respiramos y nos hacen daño. Por eso es importante tener plantas, inclusive en nuestros jardincitos, ¿no? Yo les recomiendo que siembren. Dime, Michelle. O Fátima. Profesor, yo cuando fui a la sierra yo vi bastantes plantas. No había muchas casas, pero sí había bastantes plantas y chacras. Qué bueno. Sí, pues en la sierra todavía la gente conserva sus chacras. Profesor. Profesor. A ver, dime, Michelle. Profesor, por acá en la avenida hacen gas y ahí ponen muchas plantas. Sí, también. Profesor. Profesor. Dime, Profesor, me acuerdo que en el 2018 fui a la selva y mi abuelo solamente cortó un árbol. Y en la otra parte de la selva habían bastantes árboles de plátanos. También recogimos naranjas, así. Ah, qué bueno. Profesor. Sí, pues. Dime, hijita, dime. Cierto. Por ejemplo, en Ventanilla tenemos a los humedales, que es uno de los pulmones Exacto. de la ciudad.
Y gracias al alcalde de repente, a los alcaldes, a las autoridades, todavía están conservando la laguna de Ventanilla, ¿no? Lo llamaban los humedales. Claro, y ahí todavía. Ustedes de repente habrán ido hace 2 años atrás a pasear por esos lugares con su profesora. Les ha llevado a conocer, ¿no? Ahí hay animales pequeñitos. Yo vivo acá al frente de los animales. Bien, entonces las plantas, niños, entonces las plantas es muy importante para la vida de los seres humanos, no solamente del hombre, sino también de los animales, ¿no? También, porque las plantas nos dan muchas cosas para nosotros. Entonces, por lo tanto, siempre estamos hablando hoy en día de que inclusive hay instituciones que defienden a la planta. Por eso que hay normas y reglas y leyes que amparan la ley. A los hombres que hacen daño a las plantas, los meten preso. Los capturan en la selva, por ejemplo, la policía, si los atrapa ahí, los lleva presos, porque están haciendo una deforestación de ese espacio. Ni siquiera tienen autorización para cortar esos árboles. Entonces, la policía agarra, los atrapa y los mete preso y pagan multa y encima lo decomisan sus maquinarias que cortan las plantas, ¿no? Porque en el mundo que estamos viviendo, en el planeta que estamos viviendo, ¿no? Ya hay mucha población y hay muchas construcciones. Por eso que es importante que nosotros en la selva conservemos la plantación, ¿no? Los árboles. ¿Bien? Entonces, ahora ustedes se habrán dado cuenta, entonces, ¿por qué estamos hablando de la planta? ¿Por qué es tan importante, no? Por eso que cuando nosotros estamos en el colegio, nosotros cuidamos los jardincitos que tenemos ahí. Por eso hasta letrero ponemos para que no los pisen, ¿no? Y le echen agua, ¿no? Niños, si ustedes imagínense qué sería si el planeta no tuviera plantas, ¿no? No hubiera mucho oxígeno, no tendríamos alimentos naturales que comer, etcétera. Exacto. A ver, dígame, ¿de quiénes sus papás son de la selva? A ver, levanten la mano. Que han vivido en la selva, en la sierra. Profesor, buenas tardes. Mi mamá. Sí, hijito, buenas tardes. Profesor, mi mamá ha vivido en la selva. Mi papá también. Selva. ¿Ustedes han nadado en el río? A ver. Profesor, Lo que han ido. no. Yo tengo sangre de Cusco, mi papá también de Cusco. Yo sí. Ah, muy bien. Ya ves, ustedes tienen experiencia, han tenido contacto con la naturaleza, ¿no? Sea en la sierra, sea en la selva, en la costa también hay lugares donde hay mucha plantación, ¿no? En el norte, Piura, Chiclayo, pasando por Cajamarca, Jaén, ¿no? Esa es la selva del oriente, la selva central es por Chanchamayo, por Chosica, por ahí se va, ¿no? Y por la sierra, Cerro de Pasco, ¿no? Por ejemplo, a ver, acá hay niños que son de la selva, de Iquitos, de Moyobamba, de Loreto, ¿no? A ver, familias, ¿tienen o no? A ver, ¿alguien tiene? Bagua Grande. Ahí está, Bagua Grande, Bagua Chica, todo, ¿eh? Y estos lugares, por ejemplo, están llenos de plantaciones, de animales, ¿no? Entonces, niños, por eso es importante las plantas, ¿no? Para la vida del ser humano. ¿Eh? Entonces, niños, lo que yo quiero es que a través de lo que han visto el video, ustedes tengan un poquito de conciencia de que hoy en día tenemos que cuidar mucho las plantas, ¿no? De tener de repente en casa también nuestro pequeño jardincito ahí, o en una tinita, en un macetero. Profesor, mi mamá tiene ahí sembrado plantas. ¡Qué bueno! Profesor. Profesor. Plantas, tiene lentejas, ají amarillo, frijoles, choco y tiene más. Ya, miren niños, lo que les voy a explicar es lo siguiente. Ávila, menta tiene mi mamá, profesor. En el segundo bloque ya vamos a resolver nuestra ficha que les he mandado. Entonces lo que yo les voy a pedir es que... Profesor, yo también tengo mi planta. Qué bueno, escúcheme lo que les voy a decir. Mami, también tienes. Está muerta. A ver, levanten la mano los que tienen una plantita en su casa. Profesor, yo tengo 9. Una plantita, aunque sea en un macetero, aunque sea en un macetero. Ya. Voy a... Miren,